Perfecto, ya está. Bueno, pues buenas tardes a todas, porque veo que somos Sí. de novedad. Magdalena. Hola, Marta. Estamos Hola, Baleares Ángela. al completo, ¿eh? Tres. Es que, Somos tres de Baleares, ¿no? Por ahora sí. Sí, hola. bueno, pues como os decía, es un tema interesante y creo que puede ser algo que nos puede salir chulo, ¿vale? Yo me llamo Paula, yo soy la sexóloga de Plena Inclusión Comunidad Valenciana. Llevamos alrededor de unos 6, 7 años trabajando el tema de la sexualidad y poquito a poquito nos hemos dado cuenta que la sexualidad de las mujeres pues está mucho más olvidada que la de los hombres. Por ejemplo, aquí, ¿no? Es decir, cuando hacemos una charla sobre sexualidad, aunque cuesta que las familias se conecten, pero hay más participación que cuando es algo específico solo para mujeres. Pero aún así tenemos que seguir haciendo actividades dirigidas para las mujeres, ¿no? Porque si no se invisibiliza. ¿De acuerdo? Entonces, nos dimos cuenta que había muy pocas mujeres en los talleres que yo voy haciendo de sexualidad que van a las visitas ginecológicas. Es decir, que a veces voy a una reunión con 10 mujeres y la mayoría, por ejemplo, no tienen la regla y cuando van a la visita ginecológica solo es para prevención de embarazos no deseados. Pero no se les tiene en cuenta las revisiones normales, algunas ni siquiera les han hecho citologías, me comentaban, y mujeres ya adultas. Entonces de aquí ha salido la idea de trabajar este tema, ¿no? La importancia de las visitas ginecológicas a las mujeres con discapacidad intelectual. Entonces, como somos poquitas, si os parece, nos podríamos presentar, ¿vale? Y ahora os explicaré un poquito de dónde viene este programa, qué es lo que hemos hecho, os enseñaré un folleto que hemos hecho que podréis utilizar fácilmente desde vuestras propias entidades y bueno, voy a hacer alguna presentación cortita, pero me gustaría que resolviéramos todas las dudas que tenéis y os enseñara el material que hemos estado elaborando para poderlo utilizar, ¿de acuerdo? Bueno, ¿quién quiere presentarse primera? Bueno, yo que soy Ángela, ¿no? Ah, y hay otros Ángeles, pero bueno. Yo soy Ángela Andújar y soy la responsable del Servicio de Atención a la Familia y la Fundación Garrover en Inca. Y bueno, el tema nos interesa obviamente porque trabajando en salud mental siempre es un tema que es importante trabajar porque es verdad que primero que se trabaja poco en general la sexualidad femenina en particular y sobre todo la prevención, que es muy importante. Lo tenemos como un poco relegado el tema. Claro. Pocas veces hacemos un análisis, una valoración de cómo está el tema o cómo si realmente hay revisiones, si tienen en mente que eso es así. Yo creo que lo tenemos poco en mente, al menos a nivel familiar. Claro, es verdad, Ángela. Bueno, ¿quién más quiere presentarse? Bueno, pues mira, yo soy Marta, estoy en Plena Inclusión Baleares y soy la persona que lleva las comisiones de diferentes temas, ¿no? Y entre la que nos interesa, bueno, nos interesa a todos, por personas con discapacidad, por familias. Y llevamos unos años y que hemos trabajado este tema de la sexualidad, pero es el típico tema que se da, se para, lo vamos dando, se para, lo vamos dando, se para. Es un poco como el Guadiana. Y luego otro tema que nos preocupaba mucho es el de las visitas ginecológicas, que estamos viendo lo mismo que las mujeres al final son adultas y no han ido al ginecólogo, con lo cual es un tema que me parecía muy interesante. Nada, enhorabuena, ¿eh? Marta, me gusta que también otros plenas estén también aquí la comunidad. Muy bien, ¿quién más quiere presentarse? Hola, bueno, pues, si queréis, soy María José Balaguer, no sé si me oís bien, ¿sí? Soy madre de una chiquita, bueno, soy madre de dos, la pequeña que es la que tiene 21 años es la que tiene discapacidad intelectual. Nosotros sí que hemos ido allá a visita ginecológica, pero cuando vi el tema me interesó mucho porque, bueno, los padres, una cosa es la teoría, luego otra cosa es la práctica, y luego otra cosa son los profesionales con los que vas encontrándote a lo largo de tu vida, tanto para la revisión ginecológica como para poder hablar de estos temas con cierta tranquilidad, ¿vale? Y eso era. Ah, perdón, yo soy de Adispac, de Alcira, y soy mamá. Muy bien, María José. Me alegro que haya un familiar, porque la idea era que hubiera también muchas familias. Y es complicado, llegar a las familias. Es muy complicado, la verdad. Bueno, ¿quién quiere más presentarse?
Bueno, pues yo soy Sonia y soy profe en un colegio de educación especial en Logroño, el Colegio de Los Ángeles, y trabajo con chavales de transición a la vida adulta. Semanalmente trabajamos con ellos un taller de sexualidad, pero sí que es verdad que el tema de las consultas ginecológicas lo pasamos siempre como lo comentamos, pero no, a lo mejor no hacemos toda la fuerza que tendríamos que hacer en él. Y bueno, ese fue un poco el motivo. Cuando nos lo mandó nuestra orientadora del cole, nos pareció que teníamos cosas que escuchar para luego contarles a nuestros chicos. Muy bien, pues muchas gracias, Sonia. Qué alegría también llegar a Logroño. Fíjate, pero además no estoy sola, ¿eh? Hola, yo soy Lorena, soy compañera de Sonia y nada, un poco como ha dicho Sonia, era un poco para ver qué podíamos aprender y nos parece una charla muy importante también para ver qué podemos llegar a nuestros alumnos. Pues muy bien, muchas gracias. ¿Tu nombre era? Lorena. Lorena, Sonia Lorena, vale. Muy bien. Ángeles, ¿te presentas? Sí, yo soy Ángeles, soy orientadora de un colegio de educación especial en Alicante, en Villena, y me pasa lo mismo que a Sonia, que sí que se trata el tema de la sexualidad de forma transversal, pero con las familias tenemos ahí mucha pelea con ellas. Sí. Solamente se dan cuenta del problema pues cuando les surge realmente. No hay prevención. Claro, es verdad, es verdad. Tenemos también a Magdalena, ¿no? Sí, yo soy de la organización Mater Misericordia, estoy de trabajadora social en un centro ocupacional y nosotros el tema de la sexualidad lo hemos trabajado de forma como muy sistemática con los usuarios, también con familias, pero es verdad que cuando convocamos a las familias a una charla sobre sexualidad, escampan, ¿no? Como que no viene, ¿no? Y no sabes qué hacer, cómo enfocar el tema para que les resulte un poco atractivo, pero es que no sé si nos puedes dar ideas la familia que está, a ver qué opina del tema, porque lo veo muy necesario, pero no sé, como que les cuesta un poco tratar estos temas, como que es un poco tabú todavía. Es que es como que con las familias el problema es que como con ellos, como si no fuese la cosa, como tienen hijos con discapacidad intelectual, pues están la mayoría sobreprotegidos y es como que no entran en ese tema. Les cuesta mucho, además Paula lo sabe porque está en mi centro y sabe lo que cuesta. Sí, yo creo que en parte es que los tratan como a veces como a niños pequeños, en lugar de como a una mujer que ya tiene necesidades en el tema sexual, como que todavía en estos aspectos al menos sí que los tratan más como niñas pequeñas en general, y cuando son adultas es como que refuerzan más la autonomía u otras cosas, pero que son necesarias para el funcionamiento, pero el tema sexual se queda en la lista cubierta, negra o no sé. Creo que hay una persona más, que no sé si se ha podido conectar el sonido. ¿Iván? Sí, hola, ¿qué tal? ¿Me oís? Sí, hola. Estamos presentándonos. Es que como no te vemos... ¿Sabes qué pasa? Que tengo problemas ahora de cobertura, no me dejaba poner audio, estoy un poco... Bueno, por lo menos te oímos. ¿Te puedes presentar, por favor? Iván, ¿te puedes presentar para que te conozcamos? Aunque no tengamos... No sé ahora... ¿Hola? Se me ha quedado pillado. ¿Hola? Sí, que si te podías presentar. Dime. Si te puedes presentar. Sí, bueno, soy Iván García, educador social, máster sociosanitario y sexólogo de ASPAEM, de personas con discapacidad física y lesión medular. Ajá. ¿Y en qué provincia está? En Baleares. Ah, en Baleares, vale. Mallorca. Esta charla la veo que muy, muy lejos. Como verás, la hemos difundido bien, ¿eh? Sí. Bueno, pues como os decía, os voy a hacer una pequeña introducción de dónde ha salido esto, ¿vale? Había hecho un PowerPoint, a ver aquí que lo vea. Aquí, ¿vale? Por situaros un poco. Hemos creado una campaña porque nos dábamos cuenta
a ver, aquí F5, nos dábamos cuenta de lo que os había comentado, es decir, que las mujeres con discapacidad intelectual acuden muy poco a los centros de salud sexual y reproductiva, a las ginecólogas, etcétera, ¿no? Entonces, en los talleres que hemos ido realizando, recuerdo una familia que dijeron, mire, yo pedía al médico cabecera que me derivara a ginecología y lo que me dijeron el médico cabecera es de ¿para qué si tu hija no tiene relaciones sexuales? Esto a mí se me quedó muy grabado porque me pareció un ejemplo también de las dificultades que tienen las familias, ¿no? También de cara al personal sanitario. Entonces, con la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública hemos elaborado un programa en el que lo que intentamos es llegar tanto a las personas con discapacidad, a las familias, profesionales y profesionales sanitarios y sanitarias, ¿vale? Entonces, ahora os enseñaré también los materiales que hemos elaborado porque lo podéis utilizar en vuestras provincias, lo mismo tiene, ¿vale? Pero la idea es que también llegáramos a ese colectivo, ¿no?, de profesionales sanitarios que a veces se les olvida que están ahí, las mujeres con discapacidad. Entonces, bueno, hemos creado esta lista. Entonces, bueno, pues gracias a la Consellería de la Comunitat Valenciana de Salud, Sanidad Universal y Salud Pública, bueno, pues hemos llegado a realizar esta actividad. Como os decía, hemos creado 3 folletos, ¿vale? Y eso lo podréis ver, si no es hoy, mañana, en nuestra página web, ¿vale? Podréis descargarlos. En nuestra página web hay una pestaña que te pone qué hacemos, y entonces pones para las personas con discapacidad intelectual y luego pone diversidad sexual. En ese área tenéis todos los materiales que hemos ido desarrollando desde Plena Inclusión Comunidad Valenciana respecto a la sexualidad y la salud sexual. Entonces, tenemos una guía de menstruación, por ejemplo, tenemos una guía de salud sexual, en lectura fácil, y ahora tenemos estas 3 guías que son unos folletos muy sencillos, pero que nos parecía interesante. Hemos hecho un folleto para que las familias y los profesionales apoyéis a las personas con discapacidad intelectual, en este caso a las mujeres, en sus visitas a ginecología, ¿vale? Luego hemos hecho una guía para la propia mujer con discapacidad sobre qué es lo que va a encontrarse cuando vaya a ginecología. ¿De acuerdo? Es lectura fácil y estoy elaborando, ya os lo enseñaré, con pictogramas también algunas hojas para que podamos hacer un apoyo para las mujeres con más necesidad de apoyo. Y luego tenemos también una guía que hemos creado para los profesionales sanitarios y sanitarias, ginecólogas y ginecólogos, sexólogos y sexólogas, enfermeros y enfermeras, que trabajan en el ámbito de la salud sexual, pues en centros de prevención del VIH y de las ITS, en clínicas privadas, en centros de salud sexual y reproductiva, pues para que también entiendan un poco qué es la discapacidad intelectual y cómo poder apoyar a las mujeres con discapacidad intelectual y los hombres cuando acuden a estos servicios, ¿no?, que serían de atención a la sexualidad. También comentaros que tenemos un servicio, yo sé que Ángeles y María José sí que lo saben, ¿no? Tenemos un servicio sexológico en Plena Inclusión Comunidad Valenciana que asesoramos a las familias, profesionales y personas de apoyo, ¿vale? Y a las personas con discapacidad intelectual, por supuesto, en todo lo que tenga que ver con la sexualidad. Entonces, cualquier persona con discapacidad, sus familias, los profesionales, que tengáis cualquier duda sobre queréis un material, tenéis un caso que queréis comentar o algo, pues que sepáis que podéis mandarme un correo electrónico o llamar por teléfono aquí a Plena y os asesoramos. No es terapia, no es un servicio de sexología, ¿no?, de terapia sexológica, pero sí que hacemos una orientación, a veces derivamos o a veces damos algunos materiales o atendemos pues, en una corta duración, ¿no?, un asesoramiento, un counseling. Bueno, y entonces sí que yo creo que vosotras sí que entenderéis y sí que habéis visto qué es la salud sexual. Yo le había puesto por si había alguna persona que no lo tenía claro, pero ahora con toda la moda de que está la Organización Mundial de la Salud tan visible, ¿no?, con esto de la pandemia, pues sí que recordar un poco qué es la salud sexual, que es un estado de bienestar físico, mental y social en relación a la sexualidad y requiere un enfoque positivo y respetuoso con la sexualidad y las relaciones sexuales, así como posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y seguras, libre de toda coacción, discriminación y violencia. Esto me parece muy interesante porque muchas veces planteamos el tema de la salud sexual siempre con la prevención de infecciones de transmisión sexual o sobre todo el tema de prevención de embarazos.
es el gran tema, ¿no? Que sobre todo preocupa a las familias y se olvidan de otras muchas cosas. Es decir, aunque una chica le hayan hecho una ligadura de trompas o le pongan el parche o le pongan la inyección, eso no quita para que pueda tener una infección de transmisión sexual. Eso no quita para que pueda desarrollar el virus de papiloma humano o pueda desarrollar un cáncer de útero. ¿Vale? Entonces hace falta también la revisión ginecológica, ya no solo por las relaciones sexuales que pueda tener la mujer, sino por otras muchas cosas, porque todas vamos a que nos hagan mamografías y nos hagan una citología una vez al año, espero. Pues también las mujeres con discapacidad deberían estar en este derecho. No sé si en vuestros centros pues las mujeres están acostumbradas más a ir a ginecología y que les hagan las revisiones. A mí, por lo que he estado preguntando, sí que las revisiones del pecho, de las mamografías, a partir de una cierta edad sí que se les manda una carta y sí que les llaman, pero las citologías es uno de los grandes olvidados de este colectivo, de las mujeres. Parece que como, bueno, pues no hay problema ninguno y claro, pues hay un riesgo grande de que pueda tener cualquier problema ginecológico que no se esté tratando. No sé si en vuestros centros tenéis la misma impresión de que la mamografía sí que esa parte sí que está más cubierta con la seguridad social, pero la parte más de citología o de revisiones habituales pues está un poco más olvidada. Sí, bueno, nosotros trabajamos con adolescentes, entonces parece que todavía queda tiempo, pero sí que es verdad que muchas veces es más la fuerza que se hace desde el centro y el acompañamiento que podemos hacer que lo que vemos en las familias. Y si lo que decías antes de el trabajo desde las enfermedades de transmisión sexual, la prevención del embarazo, eso nos lo sabemos al dedillo, nosotros, ellos, pero es que hay más. Claro. Hay mucho más, ¿no? Entonces, sí que desde el grupo que tenemos una red de sexualidad en plena inclusión comunidad valenciana, sí que se puso en evidencia, ¿no? Las dificultades que tienen las mujeres a ir a ginecología, primero porque no saben que existe ese recurso y luego porque tienen mucho miedo, ¿no? Entonces, hemos intentado, como veréis ahora, un poco trabajar con las ideas que habría que romper. Pero bueno, yo estoy contenta con los materiales que hemos creado porque creo que tocamos las tres partes fundamentales, ¿no? Las tres partes de una mesa que serían las personas con discapacidad, a las personas de apoyo y las familias y luego los profesionales, que tenemos una charla prevista para finales de semana, para el jueves. Hemos realizado también, el viernes pasado, tuvimos una charla de prevención de infecciones de transmisión sexual con personas con discapacidad intelectual y se conectaron alrededor de unos 50 personas. Me quedé muy contenta porque sí que preguntaron mucho, sí que estaba el tema aún del embarazo, ¿no? Y de la maternidad está aún muy presente, pero sí que pudimos poner un preservativo, les enseñé un preservativo femenino, que es algo que no se suele olvidar y posiblemente podría ser una forma para que las parejas con discapacidad intelectual, heterosexuales, pudieran tener relaciones un poco más fáciles. Si una persona de apoyo le pudiera enseñar a ponerse a la mujer el preservativo, pues no tendría esa parte de nervios de abrir el preservativo en el momento de tener la relación, ¿no? También pues hablamos de la prevención de las infecciones en parejas homosexuales, porque también era fundamental, les enseñamos por ejemplo, las toallitas de látex para el sexo oral, estuvimos hablando ahí bastante, ¿no? Y creo que fue interesante. Bueno, pues os voy a seguir participando de aquí, ¿vale? Entonces, como os había dicho, hay que entender la salud sexual como algo muy amplio. A mí me gusta, por ejemplo, cuando explico qué es la salud sexual, siempre suelo enseñarlo con pictogramas, porque la definición de la OMS de la salud sexual y de la sexualidad es algo como muy, muy amplio, muy difícil de entender. Entonces, al final, acabo siempre explicándolo con esta forma, ¿no? Entonces, recordar, aunque yo sé que vosotras sí que lo sabréis, ¿vale? Pero que la sexualidad es algo que se tiene de todas las personas, desde que nacen hasta que mueren. Todas las personas somos seres sexuados, que la sexualidad se vive dentro de nuestro cuerpo, que tenemos un cuerpo sexuado con genitales sexuados, ¿vale? Y nacemos hembras o nacemos machos, y que con el proceso de crecimiento evolutivo y de socialización, pues nos vamos definiendo en un género, ¿no? En hombre o en mujer, ¿vale? De que también solemos contar que es muy variable, es decir, que la sexualidad humana es muy diversa y no solo existen las hembras y los machos, sino también existen las personas intersexuales, que son personas que los genitales quedan ambiguos o a nivel cromosómico o a nivel gonadal, pues hay
alguna diferencia, ¿no? Con lo que siempre tenemos en mente que nos han enseñado, la parte de o A o B o hombre o mujer, ¿no? Pues existe mucho más abanico y es mucho más diverso. Y eso es algo también que está en el ser humano, ¿no? Luego también la sexualidad tiene que ver con la menstruación, con el embarazo, con la excitación, con el orgasmo, con la eyaculación, con la lubricación, con las fantasías sexuales, con los deseos sexuales, pues con los estímulos en general, que a veces se nos olvida también tener en cuenta la sexualidad, ¿no? Los estímulos sexuales que tan importantes son para explicar la excitación. La sexualidad tiene que ver con la salud, con la intimidad, con la higiene, con la desnudez, ¿vale? Pero también, sobre todo, tiene que ver con el placer. Y eso es algo que se nos olvida. Y cuando hablamos siempre de peligros y de miedos, ¿no? Y de riesgos en la sexualidad, pues estamos cayendo en olvidar una parte fundamental, que es el placer, ¿no? El placer de tocar todo el cuerpo, de tocar los genitales, de tener una relación sexual amplia, sea conmigo mismo, conmigo misma, con una pareja de mi mismo sexo o con una pareja del sexo contrario, ¿de acuerdo? Y la sexualidad también tiene que ver mucho con hablar, con cómo la sexualidad se vive desde la propia familia, se educa desde la propia familia, desde nuestro círculo cercano y desde nuestra cultura. En nuestra sociedad, el color por antonomasia de la sexualidad sería el rojo, ¿no? Que si alguien quiere ponerse una ropa así como picantona, querría el rojo, pero en otras sociedades no es así. Esto es algo muy arbitrario, algo que se ha decidido entre esta sociedad. Entonces, claro, la sexualidad también está muy influida por nuestra sociedad. Por último, decir que la sexualidad se aprende, ¿vale? Y la educación sexual es un derecho de todas las personas, un derecho sexual, y yo siempre hablo mucho de los derechos sexuales, que además se firmaron en Valencia en el 89, ¿de acuerdo? Y también, bueno, porque la sexualidad tiene que ver con cómo yo me siento, si yo me siento a gusto con mi propio cuerpo y con las emociones que estoy viviendo con la sexualidad, o puedo, sin embargo, también sentir miedos o frustraciones o dudas, y también tiene que ver con la capacidad de decidir, ¿no? De decidir si quiero hacer algo o no lo quiero hacer, y de dar el consentimiento, ¿no? De compartir verbalmente que yo quiero hacer algo o no lo quiero hacer. Entonces, esto es muy importante cuando queríamos abordar con la sexualidad con las mujeres, ¿no? Veis aquí, en un momento, que os había puesto la definición que os decía de la OMS, ¿no? Que, fijaros qué largo es esto, y es muy difícil de explicar con las personas con discapacidad. Pues como decía, las mujeres con discapacidad intelectual, alrededor los estudios dicen que solo el 10% de las mujeres acuden a las revisiones ginecológicas. Claro, esto es una vulneración de los derechos, porque todas las mujeres tienen derecho a revisiones ginecológicas, ya que su salud sexual esté contemplada, ¿no? Tanto en la salud pública como en su propio derecho, ¿no? Entonces estaría dentro de los derechos sexuales, que si alguien quiere esta infografía, pues se la puedo enviar, es de la UAS, de la Organización Mundial de la Salud Sexual, y que desde Plena Inclusión estamos utilizando mucho con unas mesas que tenemos sectoriales de salud sexual. Pero bueno, los derechos sexuales están ahí y hay que visibilizarlos cuanto más podamos, ¿vale? Entonces, en la Comunidad Valenciana, no lo sé, en otras comunidades, ahí sí que me vais a pillar, pero existen unos centros que se llaman los Centros de Salud Sexual y Reproductiva, son centros multidisciplinares donde pues un equipo entre ginecóloga, ginecólogo, sexólogo, sexóloga, enfermero, enfermera, trabajadora social, pues suelen atender sobre métodos anticonceptivos, prevención de infecciones de transmisión sexual, el virus de papiloma humano, detección precoz de cáncer de útero, de ovario, de pechos, y además enseñan a hacerse autoexploraciones, y también atienden a nivel sexológico. Es decir, que si una mujer o un hombre tiene una disfunción sexual, tiene miedo, tiene una fobia o sufre un abuso sexual, pues desde estos centros les atienden, ¿vale? Son centros interdisciplinares. Y luego aquí en la Comunidad Valenciana también tenemos los CIPS, los Centros de Información y Prevención del SIDA, que hay 3 en la Comunidad Valenciana. Entonces, nuestra idea también es llegar a estos centros que participen de este proyecto, ¿no? De salud sexual y reproductiva. Yo no sé en otras comunidades si existen estos tipos de centros. Que yo sepa, la Comunidad Valenciana está siendo pionera, y ya llevan 20 y tantos años con los centros de salud sexual y reproductiva, pero no sé si en vuestras provincias tenéis algún tipo de centro de ese estilo. Pues en La Rioja hay algo parecido, pero fijaros, hasta el nombre
se queda un poquito corto, son centros de planificación familiar. Sí que las figuras profesionales que comentaba son las mismas, o sea, hay ginecólogas o ginecólogos, sexólogos, enfermeros y a veces trabajadores sociales, creo también, pero su nombre es ese, Centro de Planificación Familiar, aunque sí que también se da eso, yo creo que hay asesoramiento sexológico. Claro, en la Comunidad Valenciana antes se llamaban así, Centros de Planificación Familiar, pero luego dieron un salto a llamarse Centros de Salud Sexual y Reproductiva, que me parece un nombre mucho más acertado. ¿Y en Baleares? ¿Qué tenemos por allí? Pues Centro de Planificación Familiar también, así con el nombre de salud reproductiva y tal no hay prácticamente nada. No, Y luego, por eso está ejemplo, todo. como los TIP son asociaciones, por ejemplo, hay asociaciones tipo, pues la Consellería sí que tiene, la Consellería de Salud tiene una unidad que es de sexualidad, y luego, pues en plan más específico, tema VIH y tal, pues a lo mejor hay asociaciones como ALAS y cosas así. Claro, Son ya ONG. más ONGs, claro. Por lo menos aquí en la Comunidad Valenciana, cuando necesitamos, por ejemplo, preservativos para hacer los talleres, siempre se los pedimos a los CIRS o a los centros de salud sexual y reproductiva y nunca tienen problema y te mandan una caja enorme o vas a recogerles una caja enorme con preservativos femeninos, masculinos, lubricantes, etcétera. Lo digo por si desde vuestro propio centro, si os ponéis en contacto con alguno de, aunque sean los centros de salud sexual, de planificación familiar, fácilmente os podrían dar los materiales. Lo digo porque eso facilita también tener una caja grande que cada persona cuando haga un taller pueda probar, ¿no?, a poner un preservativo. Si luego me da tiempo, porque no lo había puesto, viendo vuestro perfil, también existen unos preservativos adaptados, ¿vale? Que yo los compro online de una empresa holandesa, pero son preservativos que son mucho más fáciles de poner. La cajita es mucho más grande, el blister, lo abres y llevan como un plastiquito. La idea es que con una sola mano un hombre pueda ponerse el preservativo, ¿vale? Entonces, bueno, pues están ahí, me parece una cosa bastante interesante. Entonces, yo me los llevo siempre a los talleres de educación sexual, para que si hay alguien con menos, una peor psicomotricidad, ¿no?, o con dificultades motoras, pues por lo menos puedan tener la experiencia de intentar poner el preservativo. Y muchas veces estas personas las olvidamos y les dejamos si puedan experimentar, ¿no? Entonces me parece también interesante. Si puedo luego, y si no os mando un correo, yo os lo envío. ¿De acuerdo? Sí, por favor, a mí me interesa. Vale. No, tampoco sabía muy bien qué perfil iba a tener ahora mismo aquí, si vamos a ser más familiares, más profesionales, o qué. María José, cuando quieras preguntar algo, libremente, ¿eh? A ver, yo es que, os oigo hablar y me encanta, pero luego la realidad es que las familias también tenemos muchísimo problema, no solo por estar cerrados nosotros, sino para llevarlos. Yo, por ejemplo, con mi hija de 21 años, pues yo el día anterior no pude dormir pensando cómo iba a ser esa ginecóloga o ginecólogo que le pudiera tocar, que la pudiera ayudar a hacer esa revisión. Una cosa es la teoría, ponerlo en práctica con ellos es muy difícil. Luego cada uno de ellos es un mundo con unas potencialidades y unas limitaciones, igual que el resto del mundo, pero ellos, por ejemplo, yo en el caso de mi hija, le cuesta entender el procedimiento que van a seguir. Muchas veces cuando intento explicárselo se asusta más que podemos adelantar. Entonces, no es solo a veces por cerramiento familiar, que yo esto lo oigo mucho entre los profesionales, sino que hay una realidad, que una cosa es la teoría y otra cosa es luego vivirlo en casa con la práctica de que si te toca un buen profesional, la cosa funciona magníficamente bien, como fue mi caso, yo muy agradecida, pero por ejemplo la citología ni se les ocurrió. Revisarla por bajo tampoco, porque como es menor, o sea, en aquel momento tenía 19 años, estaban sorprendidos de cómo es que la llevaba a revisión, o sea, es que no solo la familia, es que hay mucho tabú profesional, a nivel de todo, es complicado gestionarlo. Hay mucho tabú por parte de ginecología, es mucho más accesible la enfermería o la sexología que de la ginecología, es decir, eso lo tengo clarísimo. Y me consta que hay muchas familias que están por la labor y que luchan mucho porque sus hijas puedan acudir a ginecología, lo tengo clarísimo, es decir, que aquí
una dificultad total, pero para todas las personas, ¿no? Para la propia mujer que desconoce qué va a ser y que sufre miedo, porque la primera vez que se va a ginecología pues no es grata y no sabes muy bien lo que te va a pasar. Y además, si te toca un hombre o una mujer, eso también tiene una variable que cuesta mucho más, ¿no? Entonces sí que tenemos ahí. Y también luego, pues, cómo te va a tratar. Por eso lo que hemos hecho es que yo os diría que cojáis, os descarguéis el folleto también para profesionales y lo intentéis difundir, ¿no? Entre los profesionales, que sepáis que decir, bueno, pues mi hija va a ir a este centro de salud sexual y reproductivo o a este centro de planificación familiar, pues yo voy a ir a entregarle este material, ¿no? Físicamente en papel, nosotras por lo menos aquí en Plena lo vamos a imprimir y lo vamos a intentar dar a las entidades para que puedan ir las entidades a darlo a su centro, a su ginecólogo o ginecóloga de referencia, y que también se pueda mandar online, es decir, que sea un documento que podamos intentar facilitar. Ahí damos pautas también para los ginecólogos y las ginecólogas para que entiendan un poco qué es la discapacidad y que tengan esa paciencia, ¿no? Y esa visión un poco más amplia de qué es la accesibilidad cognitiva y que necesitarán, ¿no? Pues otro tipo de sensibilidad, ¿no? Más paciencia en ese sentido. ¿De acuerdo? Bueno, pues os explico un poco lo que hemos hecho. Y cuando queráis me cortáis y hablamos y debatimos, ¿vale? Es decir, que esto no sea un monólogo mío. Pero sí que quería enseñaros un poquito las pautas que habíamos planteado. A ver. Se me ha ido, perdonad. Perdonad. Bueno, pues como os decía, las visitas ginecológicas deberíamos hacerlas una vez al año desde la adolescencia, durante todo el ciclo vital de la mujer. Es decir, que cuando ya tiene la menopausia también habría que hacer revisiones ginecológicas, ¿vale? Y habría que plantearse que es importante para prevenir tantos trastornos como problemas ginecológicos, para resolver dudas, y que no solo se ocupan de los métodos anticonceptivos, sino que una ginecóloga o un ginecólogo va a ir mucho más allá, ¿no? Y para las mujeres con discapacidad intelectual también debería ir mucho más allá, porque la mayoría solo van al tema de que no se quede embarazada esta chica. ¿Vale? Entonces, estas son un poco las recomendaciones que hemos hecho en el folleto, y nos dice que, por ejemplo, que vosotras y vosotros como profesionales que igual acompañáis a una chica o una mujer a un centro de ginecología, o en tu caso, María José, que acompañas a tu hija, bueno, pues habría que tener, lo primero que hay que tener claro es que las revisiones son importantes no solo para el tema de las relaciones sexuales, no solo cuando mi hija tiene una relación sexual, sino antes, o aunque no tenga relaciones sexuales, también tienen derecho, ¿no? a recibir atención ginecológica, ¿vale? Es decir, que no solo es esto que siempre planteamos, ¿vale? Paula, el Sí. tema de las citologías, a veces nos hemos encontrado de acompañar a chicas al ginecólogo en viviendas y luego nos dicen que como no ha tenido relaciones sexuales, que es mejor no hacerle la citología porque sería como peor. Y claro, yo esto no me lo explico. A ver, a lo mejor es verdad que la persona lo va a pasar peor porque supone que como no tiene el himen roto y tal, pero no sé, es como que negar a hacer una citología por eso no me cuadra mucho tampoco. Sí, nosotros también nos ha ocurrido, ¿eh? En tema de salud mental, exactamente lo mismo. Claro, esa es la posición que están ahora mismo la mayoría de ginecólogos, ginecólogas, pero realmente no debería ser así. Es decir, porque se puede utilizar un espéculo más pequeño, se podría hacer de alguna otra manera. Es decir, que se puede hacer una revisión, ¿vale? Una citología. Siempre están con la idea de que si no tienes una relación sexual, pues hay mucho menos riesgo. Es verdad, hay mucho menos riesgo, pero no es un riesgo cero, ¿vale? Entonces, claro, pues es mucho, pues hacen una criba y dicen esta persona sí, esta persona no, pero claro, aquí hay una forma también que habría que reivindicar, ¿no? Que las mujeres, aunque no tengan relaciones sexuales, deberían tener. Lo primero que habría que plantearse es de qué relaciones sexuales estamos hablando. ¿Una relación heterosexual con penetración? Quizás nuestras mujeres no son heterosexuales, o sí, algunas mujeres son heterosexuales, igual no utilizan una penetración vaginal, igual utilizan otro tipo de relaciones sexuales y pueden tener una infección. ¿Vale? Porque introduciendo, si una chica, por ejemplo, tiene el virus de papiloma humano, introduce su dedo, habiéndose tocado a ella misma, luego introduce en la vagina de la otra chica, le puede pegar el virus de papiloma humano. Y no ha habido una penetración de un pene, pero puede haber una infección. Es decir, que a veces se nos olvida que todo es un abanico muy grande donde puede haber, no todo el mundo es heterosexual y hace
penetraciones vaginales, ¿no? Hay muchas más relaciones diversas y entonces, bueno, pues ahí también habría que volver a recordárselo a los profesionales sanitarios. Pero bueno, ahí yo creo que nuestra labor, la de concienciar y visibilizar que estas mujeres, aunque algunas no tengan penetración vaginal, tienen derecho a esas revisiones. ¿Vale? Y si no, por lo menos a que se sienten delante de ella y le digan, mira, pues esto es lo que te puedo hacer y esto es lo que no. Vamos a ver, ¿no? Porque le observen por lo menos por fuera si tiene alguna verruga genital, si tiene alguna infección por fuera de la vulva, ¿no? Que se puede hacer una revisión aunque no haya una citología. O puedes hacer, hay mujeres que incluso no nacen sin himen, pues el himen se lo ha roto y no han tenido relaciones sexuales. Es decir, que no porque nos digan que no tiene una relación sexual, que tampoco sabemos si es cierta sí o no, ¿vale? Con penetración, pues ya prohibamos, ¿no? O ya no nos pongamos en una posición de no aceptar que pueda haber esa revisión. Entonces yo sí que pues haría hincapié, ¿no? Pero me gustaría porque, bueno, igual ha tenido otro tipo de relación sexual o igual pues no se está mintiendo, ¿no? Igual ha tenido una relación y le da vergüenza contarlo. Es importante, pues también que les enseñe, que tenga esa conciencia de salud y que se vaya acostumbrando a este tipo de centros y de ir a ginecólogo. Yo creo que habría que hacer bastante hincapié, pero es verdad que los sanitarios hay muchas personas que tienen una idea muy heterosexual, normativa de penetración y si no lo van a plantear, ¿vale? Bueno, ¿alguna otra cuestión más que queréis comentar? Tengo por aquí las recomendaciones, ¿vale? Pues esto es un poco lo que os digo que hemos hecho en el folleto, ¿no? Pues yo os diría que al solicitar la cita, pues siempre aviséis de que vais a ir con una persona con discapacidad intelectual y que seguramente necesita más tiempo, ¿vale? Es decir, que no pidamos cita tal cual, sino que avisemos, ¿vale? Y si incluso preguntarle, ¿habéis tenido alguna visita de una persona con discapacidad? ¿No? O sí, bueno, pues si quieres que te dé un folleto o quieres que tal, no va a ser lo mismo la sanidad privada que la pública. Y en algunos casos, pues igual habría que plantearse pues que igual deberíamos aceptar ir a la privada la primera vez, ¿no? Porque nos van a tener más tiempo para dedicarnos. No digo que sea la atención mejor, pero sí posiblemente haya un poco más de tiempo, ¿vale? También si la persona con discapacidad, la mujer con discapacidad, pues tiene una otra discapacidad, pues por ejemplo motriz, pues deberíamos avisar de que necesitaríamos una camilla accesible, de exploración accesible. Sí que existen, hay algunos centros que sí que tienen el típico potro, pero que es más accesible, baja y sube, ¿vale? Y se recuesta de una manera, no es tan alto. Entonces eso también deberíamos tenerlo en cuenta, ¿vale? Y solicitarlo. Por lo menos aquí en la Comunidad Valenciana se comprometieron que en cada hospital debería haber uno. No lo sé si existe o no en todos los hospitales, pero ese es el compromiso que hubo hace unos años. Pues también habría que volver a recordarlo. ¿De acuerdo? A la mujer, pues antes de ir a la cita, pues habría que explicarle qué es una cita de ginecología, qué es una ginecóloga, qué es un sexólogo, una sexóloga, explicarle qué le van a hacer, qué va a sentir, si puede sentir frío, si puede sentir calor, si va a sentir un pellizco, si va a sentir dolor, pues eso también me parece interesante que se lo contemos, ¿vale? En la guía que hemos hecho para las personas con discapacidad, para las mujeres, lo adelantamos un poquito, pero también he hecho esto que si os interesa, pues os lo puedo pasar, a ver, por aquí, os lo puedo enviar, porque lo he transformado un poquito más en lectura fácil. ¿Vale? A ver que os lo pongo por aquí. ¿Alguien tiene ahí el micro abierto? Vale. Pues a una mujer con discapacidad yo creo que sería interesante que le contáramos con pictogramas, ¿no? Que cualquier mujer con discapacidad tiene derecho a ir a los centros de ginecología, de planificación familiar o de salud sexual y reproductiva para hablar con la ginecóloga y con el sexólogo, ¿vale? Lo hemos puesto como ginecóloga y sexólogo porque en lectura fácil no se puede duplicar, no puedes poner ginecóloga y ginecólogo, entonces al final hemos elegido lo que igual podría ser porque tuviera un poquito de todo, ¿no? Aquí le diríamos que ella puede elegir a la persona que le acompañe, y esto es muy importante, ¿no? Que la persona pueda elegir si es un profesional, si es un familiar, etcétera, y que si es un familiar que no se lo tome a mal, si elige a otra persona,
no sea su madre, por ejemplo, ¿no? O su padre, porque a veces nos puede dar un poco de vergüenza ir a ginecología con nuestra madre o nuestro padre. Entonces ahí también tenemos que tener un poco más de comprensión, ¿no? Entonces digamos que elegiríamos a la persona que nos acompañaría a la revisión ginecológica. También, por ejemplo, en este pictograma, pues podríamos enseñarle a la mujer con discapacidad, ¿no? Que en una revisión ginecológica, pues nos pediría que nos desnudemos, nos pedirían que nos pongamos una bata, nos pedirían que nos sentemos en una camilla que se llama potro, ¿vale? Nos mirarán los genitales, nos pueden hacer una prueba que se llama citología, y entonces pondrán un bastoncillo grande como de los oídos y nos rasparán o nos rascarán por dentro las paredes de la vagina, ¿vale? Para hacer un estudio. También nos pueden hacer una ecografía tanto por fuera como por dentro. Esto es algo que pueden hacer, aunque una mujer sea virgen, que hacer una ecografía abdominal es fácil y también nos puede dar algo de saber si tienen los órganos correctamente o hay un trastorno, ¿no? También nos puede enseñar la ginecóloga a tocarnos, ¿no? Los pechos para buscar bultos o saber si tenemos algún problema a nivel en las mamas, ¿vale? Y también, bueno, pues he puesto aquí el pictograma del espéculo, ¿no? Que sepáis que hay espéculos más pequeños y que se puede solicitar que no utilicen espéculos de menor tamaño. Y también podemos decirle a la mujer que ya puede solicitar que le ponga más lubricante y que el lubricante, pues, ¿qué va a sentir, no? Pues puede sentir un poquito de dolor o puede sentir un pellizco al utilizar el espéculo, el lubricante va a ser una sensación fría y lo hemos comentado varias veces que sería interesante que le dijéramos cuánto tiempo va a estar, ¿no? Abajo lo he puesto, no tengas miedo, quizás sientas un pellizco o una molestia que durará menos de un minuto. Es decir, que hay profesionales que pueden hacer una citología en muy poquito tiempo, ¿vale? Habría que decirle que igual no hace falta llegar hasta el cuello del útero, ¿no? Que la vagina también podemos analizar y ver si hay algún tipo de problema. Entonces, bueno, yo creo que sí que sería recomendable que lo hablásemos con la ginecóloga habitual y igual no en la primera cita, pero si en otra le planteásemos que nos gustaría que hubiera también una citología, ¿vale? También hemos puesto aquí, ¿no? Que tú puedes hablar con la ginecóloga sobre la menstruación, sobre, que también se llama la regla, sobre si te has notado un bulto en el pecho, ¿no? Si te pican los genitales, y que eso es importante que vayamos a la ginecóloga, o si queremos algún método anticonceptivo de prevención de infecciones de transmisión sexual, ¿vale? Igual que aquí que hemos puesto, tú puedes hablar con el sexólogo sobre tu orientación sexual, sobre el amor, sobre las relaciones sexuales y sobre cómo utilizar un preservativo. También puedes hablar si alguien te toca sin tu permiso o te obliga a tener una relación sexual y tú no quieres. También habría que planteárselo, ¿no? Y hemos puesto aquí de las relaciones sexuales saludables, utilizan métodos anticonceptivos para protegernos de las infecciones de transmisión sexual y de los embarazos no deseados, ¿no? Y entonces hemos utilizado algunos pictogramas que podría ser. Esto lo podríais modificar, ¿no? Sería la base, pero yo creo que aparte de la guía que hemos creado, tener una buena carta de pictogramas para ir adelantándole a la persona lo que va a sentir, pues puede ser interesante. ¿Vale? Dice, la ginecóloga necesita tu consentimiento informado para ponerte un método anticonceptivo, para hacerte una ligadura de trompas. La ligadura de trompas es una operación para no tener hijos nunca más en tu vida. Y esto también es algo importante que se nos olvida, ¿no? Es decir, y ahora ha habido una ley que han aprobado hace 15 días sobre la prohibición de hacer esterilizaciones forzosas. Pero hace falta consentimiento informado y que la persona, consentimiento informado quiere decir que la persona entienda cuáles son los riesgos y cuál es el procedimiento que le va a hacer y para cuánto tiempo va a ser, ¿no? Que va a ser para toda tu vida y esto deberían saberlo también las mujeres y no decirle, mira, esto te va a ayudar para que así puedas estar más tranquila y no te quedes embarazada. Vale, pues ya, pero no se les informa que va a ser una operación para toda la vida, ¿no? Un método para toda la vida y esto también está vulnerando un derecho de la propia mujer. ¿Qué os parece, por ejemplo, lo de los pictogramas? ¿Creéis que es un poco más sencillo que con las recomendaciones las primeras? Que ahora hablaremos un poquito más. Yo pienso en mis... Perdón. No, es que me parece muy bien lo de los pictogramas, es mucho más visual. Pero yo tenía una pregunta sobre el consentimiento informado.
Si tienen la incapacitación, da lo mismo. Sí, da igual, tienen que dar ellos el consentimiento, no claro, son los padres. Actualmente ya muy raro que por ejemplo, un juez o una jueza acepte hacer una esterilización, acepte aunque la mujer no tenga su propia capacidad, ¿no? Que se la tenga la tutela su familia. Pero aún así debería haber el consentimiento informado, ¿vale? Y ya también es verdad que muy pocas ya ginecólogos o ginecólogas lo practican así a la ligera, pero hace algunos años sí que era mucho más habitual, ¿no? Iba una madre o un padre, una familia y le decían que para proteger, y yo entiendo que también para proteger, y entiendo esa postura, que esto es un debate que podríamos hablar, pero entiendo también la postura de muchas familias que han dicho, esto no lo quiero, es decir, mi hija no quiere usar un método anticonceptivo y tengo miedo. Paula, ¿y no depende de la capacidad cognitiva de la persona con discapacidad? Yo diría que una operación, es decir, una ligadura de trompas es una operación que es irreversible. Entonces, hay otros métodos que podemos hacer lo mismo y que tienen el mismo efecto, ¿vale? Y que no haces una operación a una mujer. Como pueden ser, por ejemplo, los pinchazos, ¿vale? Es decir, los pinchazos o los implantes duran mucho tiempo, son muy seguros y es un método reversible. Es decir, no vas en contra de los derechos de la propia mujer. La mujer tiene derecho a decidir libremente si quiere ser madre o no. Aunque la familia, claro que sí, va a apoyar y tiene mucho que decir. Eso por supuesto, ¿no? Pero aún así la mujer tiene que decidir y va en contra de sus derechos, de su propio cuerpo, el que se le aplique una operación sin su consentimiento. Otra cosa, que la mujer entienda lo que va a suceder, se le explique y acepte. Eso sería otra cosa, ¿no? Pero que por lo menos mínimo tiene que haber un consentimiento, tiene que entender qué es lo que va a producirse y hasta dónde va a llegar. María José, creo que ibas a decir algo. Tú como madre, que de verdad que seguramente lo has hablado con muchas otras familias. Pero quítate el silencio. Vale. Disculpa, yo es que, por ejemplo, también es lo que hablábamos, dependerá mucho de la capacidad cognitiva de la persona con discapacidad intelectual. Yo, por ejemplo, mi hija, en su caso, viene a ser sobre una niña de unos 7 años. A ver, yo me planteo mucho lo que estáis diciendo, lo que son sus derechos y hasta dónde llegan los niños, ¿vale? Pero con respecto a toda esta ley que se ha hecho ahora, yo estoy un poco enfadada porque creo que volvemos a los padres a estar otra vez en una situación como que no estamos apoyando a nuestros hijos cuando en realidad les estáis dando un derecho, pero luego la sociedad no se preocupa de ese servicio que van a necesitar como unas personas que puedan tutelar esa crianza de ese hijo, porque yo creo que aquí está la parte principal. O sea, yo no tengo problema de que mi hija pueda tener unas relaciones. No sé muy bien cómo, ¿no? Porque también me cuesta visualizarlo, pues porque va siempre con monitoras, llevan un grupo de gente, pero tampoco tiene espacios de intimidad, ¿vale? No es como una persona que busca una pareja para esconderse, ella eso no lo tiene. Tiene idealizado lo del novio por besarse el tipo, entre comillas, pero ella no sabe nada más de lo que puede hacer. Entonces, yo, por ejemplo, siempre he sido partidaria de que pueda tener una relación sexual plena. Pero la gran pregunta es, ¿vale? Su derecho puede ser la maternidad, pero mi derecho es no volver a criar. O sea, a ver, aquí es que hay un problemón muy serio. Yo sé que como profesionales a veces se ve de una forma, pero yo si tengo 65, 62 años y ella tarda, yo no quiero volver a pasar por lo de las noches y criar un bebé, claro, aunque pueda ser su derecho. Claro. Otra cosa sería que la administración dotara de las suficientes viviendas tuteladas, ¿vale? Que esto es la gran revolución, que de esto no se habla mucho, pero ese es el tema para permitir que ellos tengan una vida sexual plena y que tengan todos los apoyos para que si ella encuentra una pareja y adecuadamente los dos quieren ser padres, puedan tener los apoyos. Si no, los padres vamos a ser los primeros en oponernos a sus derechos. Claro. Esto es mi visión un poco, no sé lo que pensaréis el resto, pero... Para eso existen otros métodos anticonceptivos para que no haya un embarazo
¿vale? Pero no sea un método irreversible. Porque yo conozco mujeres que antes de tener 18 años la familia les han operado porque así era como más sencillo, ¿no? Y claro, luego la persona ha tenido mucho más, ha desarrollado mucho más capacidad y ha tenido mucho más, se podría aceptar que podría haber sido, hubiera podido decidir en la maternidad y ya se le ha negado. Por eso te digo que creo que actualmente hay métodos en los que podemos evitar los embarazos y que no sean irreversibles. Aparte de que habría que plantearnos las infecciones de transmisión sexual, que ni con las esterilizaciones, ni con la pastilla de después, o sea, la pastilla, ni con los pinchazos, ni con los implantes estamos evitando. Es decir, que a pesar de todo eso, además, habría que añadir siempre la educación sexual en la base para que la persona sepa dónde hay riesgo y qué puede hacer. ¿Vale? Y aquí tardaremos 1 año, tardaremos 5 años en que aprendan, pero habrá que intentarlo. No podemos hacer como que solo lo importante es el embarazo. Es que una infección también puede ser un riesgo muy grande para la persona. Muy grande. Pero si me permites, es que, a ver, me encantan las láminas cuando las diseñáis. Yo quiero ser... Pero, por ejemplo, o sea, cuando tú vas a pedir cita al ginecólogo, le importa un pepino que la persona que vaya tenga discapacidad, porque te lo coge el teléfono una persona y tú dices, hago una persona con discapacidad intelectual, va a ser su primera vez, me gustaría que fuera con más tiempo. O sea, les da igual. Es que, no sé, una cosa es la teoría, pero luego está la práctica real de las familias. Son nomás consulta pública, donde yo no fui a una privada, fuimos a la pública. La persona nos atendió muy bien, pero dentro de su tiempo y de lo que pueden hacer. Entonces, luego, por ejemplo, explicarle el método a ella de cuidarse, de tal. Yo querría que mi hija, yo sé que soy constante y que poco a poco vamos repitiendo las cosas, pero la que seré constante seré yo, en vez de decir todos los meses o cada 2 meses te pinchas o te pones el parche. Ella no va a ser responsable jamás de esto. Claro, hay que luego saber también qué capacidades tiene esa persona, qué capacidad de obrar. Yo, mi hija está incapacitada judicialmente. Entonces, también no estoy a favor de lo que está ocurriendo ahora, porque yo he peleado mucho porque ella estuviera incapacitada. O sea, porque todo esto es que es muy delicado. O sea, si tú luego no dotas a las familias con las armas adecuadas, nos están engañando. Es como esto lo de la inclusión en la educación. Si mi hija fue a un colegio ordinario y fue un timo, o sea, fue muy bien porque hubo un equipo directivo, entre ellos el director, que se involucró personalmente, pero tenemos las leyes por un sitio y luego la realidad por otro. Y las familias nos vemos solas y abandonadas. Y cada uno pelea en su batalla y en su frente. Por eso yo muchas veces me preocupo mucho de ser la primera persona que le impide realizar sus propios derechos. Pero es que, claro, luego hay una realidad que no están los apoyos que se necesitan para poder que sean tan plenamente personas. No sé, me sabe mal, pero yo querría que ojalá fuera yo o verlo yo de otra forma, pero no sé. Eso es una realidad. Es complicado. Es complicado. Todos los apoyos que deberíamos para que hubiera la mayor inclusión y no se vulneraran los derechos, ¿no? Que aún falta mucho. Pero sí que es verdad que no todos los centros, no todas las ginecólogas y ginecólogos afortunadamente están ya con la idea de yo eres una persona cualquiera y te voy a atender de la misma manera. Es decir, que hay ya experiencias de personas que ya se involucran de otra manera, igual que en salud mental, que ya hay psiquiatras que se están formando en discapacidad intelectual y esa es nuestra labor. Por deciros que en el curso que tenemos, en la charla que tenemos con profesionales, pues sobre todo se han apuntado estudiantes de enfermería. Que por una parte dices, qué pena que no haya más ginecólogos y ginecólogas, pero bueno, ¿quién te va a coger el teléfono? Posiblemente igual un enfermero o una enfermera, ¿no? Que decir, que ya va a estar ahí, ¿no? Que decir, va a tener algo más de sensibilidad, que decir, que habrá que formar, informar y visibilizar a este tipo de personas, ¿no? Las mujeres con discapacidad para que puedan, poquito a poquito, no se vulnere tanto sus derechos. Pero estoy contigo, María José, que de la teoría a la práctica hay mucha diferencia, ¿eh? Eso por supuesto, ¿no? Y que cada persona va a ser también muy diferente y nos vamos a encontrar con un profesional muy distinto.
Seguro que aquí habéis tenido alguna vez que habéis ido a algún ginecólogo, os ha tratado fenomenal, y otro que no. Y aunque sea una mujer sin discapacidad, de todo hay, ¿no? Creo que ha venido también alguna otra persona por ahí. Bueno, como os decía, bueno, pues ¿tenéis alguna cuestión que queréis plantear más sobre el derecho informado? ¿Vale? La idea que os propondría, en la guía que os había dicho, es que hablemos sobre todo primero con la persona con discapacidad, tengamos en cuenta que tiene unos derechos de ir a la ginecología, y yo creo que aquí todas estamos con la misma idea, ¿vale? Que le planteemos, bueno, pues que le vamos a acompañar, que la persona tiene que elegir libremente quién quiere que la acompañe, que tenemos que llevar, yo os recomendaría que llevaréis una libreta donde tendréis apuntado las menstruaciones de todo un año, no solo la última, sino la de todo un año, para saber si la mujer es regular, no regular, ha tenido dificultades en alguna menstruación, ¿vale? Que le expliquemos a la mujer, pues a través de pictogramas o de la guía, qué es lo que va a vivir, qué es lo que va a sentir, ¿vale? Y le adelantemos los procesos, ¿vale? Y que también aprovechemos este momento para hablar de la salud sexual y para hablar de la sexualidad. Desde Plena tenemos algunas guías de menstruación, de salud sexual, pero creo que también es importante que le expliquemos. Por ejemplo, yo he encontrado estas diapositivas que me gustaban de imágenes, lo paso por aquí, por ejemplo, para decirle, pues mira, vas a ir a un sitio, mira, esto es un potro, esto es lo que te van a decir que te pongas, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya más o menos vas a ver, porque la verdad es que el lugar donde físicamente está la revisión ginecológica es un lugar frío, ¿no? Que no sabes muy bien, que sientes mucha vergüenza, ¿vale? Entonces, yo creo que sería interesante. Por ejemplo, esta también está muy bien para explicar cómo va a estar el espéculo y qué es lo que van a hacer, ¿vale? Pues igual podemos también enseñárselo y decirle, pues mira, esto a personas que tengan la capacidad de entender esto, ¿eh? Que habrá personas que solo le acompañemos y le digamos, te van a hacer un poquito de pupa, te van a hacer esto y vas a vivir este breve momento y ya está, ¿no? Es decir, que adaptaremos la información en función de sus capacidades, ¿vale? Pero, por ejemplo, también sería bueno que le planteáramos en ese momento qué es la menstruación, qué es lo que ahí le pueden preguntar, que puede resolver dudas, ¿vale? Cómo es su menstruación y su cuerpo. En Plena tenemos varias guías, tenéis aquí también, por ejemplo, la de salud sexual, ¿vale? Que podemos... Paula, no se está compartiendo la pantalla. No, pues perdona. No se está compartiendo, no, yo no veo nada. Pero aparte de esto, No. te quería preguntar, ¿las imágenes de dónde las habéis sacado? ¿De Arasa? No. Algunas de ellas las hemos sacado de Arasá, algunas las he puesto, os lo puedo enviar, que es decir, algunas las hemos creado y otras pues solo puse revisión ginecológica en Google y me aparecían infografías. Y entonces vale. he ido buscando, pero si queréis, por ejemplo, ahora lo enseño, las que he ido encontrando, os la puedo mandar al correo, a vuestro correo y os lo mando, ¿no? Igual que Nos iría bien para trabajarlo con los usuarios, sobre todo los que tienen a lo mejor más dificultad, que no han ido nunca y no se imaginan. Claro, cómo es. Claro, yo creo que si esto no lo contarán desde jovencita, ¿no? Que es la ginecóloga, que nos puede ayudar y qué va a pasar cuando vas con otro talante. Ajá. Porque no lo sabemos. Entonces sí que ahora sí que os comparto, perdonad. Ahí ha habido a ver. Vale, pues como os decía, esto ya lo habíamos visto, ¿vale? Pues enseñarle esta que es una camilla, ¿no? Un potro, pues enseñárselo, yo creo que le puede favorecer, ¿no? Que entiendan que se le va a pedir que esté ahí, que estará en una bata, que no le va a pedir que se agache un poco y que, bueno, pues con un líquido le mirarán la vulva, le mirarán, igual le pone un espéculo y entonces explicarle cómo es un espéculo, por ejemplo en esta imagen que os decía, para las mujeres que creáis que es necesario, otras muchas no van a ser necesarios, ¿no? Esta me gustaba por la imagen. Explicarle también, por ejemplo, el tema de la menstruación. Es muy importante para las mujeres que entiendan que la menstruación, ¿vale? Tenemos una presentación en nuestro canal de YouTube, tenemos la presentación de la guía de menstruación en la que explicábamos algunas cosas en lectura fácil. Esta guía que editamos este año sobre la menstruación, ¿vale?
la propia mujer es importante, que ahora pues aprovechemos para hablarle, ya que vamos a ir a ginecóloga. ¿Tú has visto alguna vez tu vulva? Vamos a ver tu vulva, enseñarle con un espejo cómo es su vulva. Es algo muy importante para la mujer, para perder ese miedo a qué me van a hacer, ¿vale? Explicarle allá donde necesite, pues si necesita aprender que también qué es el clítoris, pues también qué es el clítoris, ¿vale? Explicarle la menstruación. A mí esta imagen que estáis viendo sobre la menstruación me gusta mucho porque es un GIF y vas viendo cómo va creciendo el óvulo, va por la trompa de falopio y explicarle que la menstruación no es sangre sucia, no es sangre que sobra del cuerpo, sino que son las paredes del útero que están recubiertas y que cuando el óvulo no ha sido fecundado, cuando la mujer no ha quedado embarazada, se desprenden en forma de sangre, ¿vale? Y eso se renueva, es como si fueran las paredes caducan, como los yogures, y volvemos a crear. Y esas paredes sería la alimentación que iba a tener el futuro bebé, que como no nos hemos quedado embarazadas, no hay un embrión anidando en esas paredes, pues bueno, pues se desprenden para volver a crear otra vez otras paredes con nutrientes, ¿vale? Y de esa manera uno vive la menstruación de una manera muy diferente a cuando piensas que eso es sangre sucia, que te sobra y que es lo peor de lo peor. Si lo hablamos ya desde bien pequeñitas, pues el concepto que va a tener va a ser muy diferente, ¿no? La vivencia, por ejemplo. La ginecóloga te puede explicar qué es el tampón, la compresa o la copa menstrual, ¿no? Utilizar pues, folletos de lectura fácil, ¿vale? Como os decía, que la persona elija, que le expliquemos que allí también le van a hacer preguntas, ¿no? Y que las preguntas, bueno, pues que le preguntarán y tendrá que ella decidir si quiere una cosa u otra, que intentaremos adaptarnos a su información, ¿no? Explicarle qué es un espéculo, enseñarle una imagen, por ejemplo, como esta de un espéculo, ¿vale? Que le pondrán lubricante en la entrada del espéculo, que hay espéculos más grandes y más pequeños y pueden empujar. Quizás no le puedan hacer esa revisión con la citología, pero pueden hacer otro tipo de revisiones. Quizás es más fácil hacerle una ecografía intravaginal porque el tubito es así, ¿no? No es tan grande. Hay mujeres que, como ya os he dicho, que no tienen himen, ni siquiera cuando nacen. Hay mujeres que el himen se le ha ido rompiendo. Hay otras mujeres que no tienen un tabique, un himen perforado con un tabique y eso es muy difícil, ¿no? Pero no adelantemos de que la mujer no va a poder estar en una citología porque tenga el himen. Vamos a ver si lo tiene o no y cómo lo tiene, ¿vale? Y también cuando vayamos a la ginecóloga o ginecólogo, pues plantearle que se puede descargar unos ciertos materiales desde, por ejemplo, de nuestra página web. Y ahí puedes descargárselo y yo creo que también sería interesante, ¿vale? Como ya os he dicho, que ahí nuestros materiales están en nuestra página web y que también contarle que tienen los pictogramas de la SAC, ¿vale? Y como es un poquito lo que os he comentado aquí con los pictogramas. Yo creo que en esta forma también podemos dar otro apoyo más visual a lo que podría ser una visita ginecológica. Si queréis este material, yo os lo envío, ¿eh? Es que lo he hecho a lo largo de esta semana, pero creo que también puede ser interesante y luego ya lo retocáis. Si vais a ir y le van a poner el implante, pues solo nos quedamos con la imagen, el picto del implante, ¿no? O nos quedamos con tal, ¿vale? Y esta sería la guía para los personales sanitarios. ¿De acuerdo? Pero bueno, yo os diría que sería importante que la persona con discapacidad pues aprenda de su propio cuerpo. Y eso es algo que podemos aprovechar cuando tenemos la visita ginecológica para decir, bueno, pues ahora aprovecho y hablo de esto. También cuando vamos con un chico, ¿no? Porque estamos hablando de las mujeres, pero los chicos también, por ejemplo, deben ir a urología. También está el cáncer de próstata, que también sería importante, también se olvida, que hay que hacer revisiones hacia los hombres, que cualquier hombre o cualquier mujer, desde bien jovencitos hasta muy mayores, pueden ir a un centro de salud sexual y reproductiva a preguntar sobre cualquier cosa, que es decir, sobre un trastorno, no puedo eyacular, no tengo una erección, tengo miedo a tener una relación sexual, no sé masturbarme, no sé si me gustan los chicos que las chicas, cualquier cosa que tenga que ver con la sexualidad, en los centros de salud sexual y reproductiva los pueden atender. Es decir, que no solo es ese centro para las mujeres ponerle un método anticonceptivo, sino que van a hablar de muchas otras cosas. Y esto es lo que tenemos que ir, porque si no vamos nosotras, sí que ellos nos van a llamar y decir, oye, ¿necesitas algo? Como cuando vas al médico de cabecera, si tú no le hablas de tu sexualidad, el médico de cabecera o la médica de cabecera no te va a preguntar. Y sin embargo, en muchos centros ya se les están formando, ¿no? Porque podrían ser los grandes promotores de la salud. ¿De acuerdo?
No sé si tenéis alguna cosa que queréis comentar de los pictogramas que os he enseñado o de cómo lo vivís, qué dificultades habéis encontrado cuando vais a ginecología o a los centros de salud sexual y reproductiva en general. Pues ya os digo, ahí es donde podríamos ir y nos podrían atender de una manera más específica. Que no nos gusta un sitio, nos vamos a otro. Yo ya os digo que quizás la primera vez que una mujer vaya a ginecología, pues nos podríamos plantear si es mejor ir a una clínica privada, porque van a disponer de más tiempo, ¿vale? Y va a ser un lugar un poquito diferente. Yo he trabajado en clínicas privadas y hay otro ritmo, ¿no? Y otra sensibilidad, aunque la persona igual luego esté en la pública, pero claro, los tiempos también son los tiempos, como decía María José, ¿vale? Pero bueno, que si no nos gusta un sitio, vamos a otro, y si no, pues oye, se lo decimos, oye, no nos ha gustado, ¿no? Podemos reclamar, cámbiame de especialista, es que no me gusta, no nos ha atendido de la manera que esperábamos. Eso es un derecho que tenemos como pacientes, a cambiar de médico, de médica. ¿De acuerdo? Bueno, ahora es vuestro turno y podéis hablar de lo que queráis, ¿eh? Eso lo hablé yo. Rosa, tú por ejemplo... ¿Hay algún material para trabajar el tema con los chicos de las revisiones para mirar si tienen... Porque esto creo que no... Nada. Además es que este tema creo que no lo hemos abordado nunca. Hemos abordado más el de las chicas, que es como más habitual, ¿no? Claro, pero fijaros, hay muchas cosas aún que tenemos que abordar. Por ejemplo, la pérdida de orina. Es algo que no se habla y que muchísimas mujeres con discapacidad tienen pérdida de orina y no deberían tener pérdida de orina. Es decir, puedes tener una pérdida de orina por sucesivos partos y entonces la musculatura se vuelve más flácida, por sobrepeso, por no hacer nada de ejercicio, por la edad, pero no es directo. Es decir, que si hacemos una buena rehabilitación o hacemos una buena prevención, no tenemos por qué las mujeres tener pérdida de orina. Y esto es algo que se podría también trabajar. Podría evitar. Claro, es decir, que los ejercicios de Kegel o las bolas chinas, o hay muchos tipos de ejercicios, incluso hay un tronco proceptivo, que es como medio tronco que te pones encima e intentas aguantar el equilibrio y con eso estás ejercitando la musculatura pélvica, haciendo, por ejemplo, danza del vientre, que es algo que medianamente podrían hacer muchas mujeres con discapacidad, se podría. Los hombres también tienen pérdida de orina y también deberíamos abordarlo. ¿Vale? El cáncer de próstata también debería ser algo que también se tuviera que tener en cuenta en la salud sexual de los hombres. Es decir, que hay muchas cosas que aún no se están abordando y que no hay nada. Es decir, esto yo creo que... La menopausia, todo el cambio hormonal que tienen las chicas, bueno... Claro. En nuestra guía sí que aparecía algo de menopausia, pero no tal cual. Vale. Solo una guía de menopausia. No es menopausia, solo es que los cambios hormonales en la adolescencia muchas veces les provocan crisis o provocan que tenga que haber un cambio de medicación. Ese también es un problema por el que estamos pasando. Claro, entonces cuanta más información demos a la persona, mejor, ¿vale? Busquemos materiales accesibles, pero tienen que entender qué está viviendo cuando está teniendo la menstruación y no desde una parte de qué mal, ¿no? Qué arroyo, sino de una parte de es que la menstruación es saludable. Es decir, que si no la tienes, porque no todas las mujeres tienen la menstruación. Ojo, hay mujeres que no tienen nunca la menstruación, o bien porque tenga una menopausia inducida, o bien porque no han tenido nunca la menstruación. Son las que menos, ¿vale? Pero algunas mujeres intersexuales no tienen la menstruación, ¿vale? Las mujeres transexuales tampoco tienen la menstruación. Es decir, que hay un grupo de mujeres que no tienen la menstruación, pero la evidencia de la menstruación en muchas mujeres debería ser positiva, no negativa. Es algo natural del ser humano, tener la menstruación. ¿Vale? Entonces, habría que ir trabajando eso para que esos mitos y esas ideas negativas sobre la menstruación o sobre otras muchas cosas, pues se vayan quitando. Es igual que con la salud sexual, con los trastornos sexuales. Tampoco se habla de los trastornos sexuales en las personas con discapacidad intelectual. Yo os diría que desde que estoy en el servicio sexológico de plena inclusión, habré tenido pues unas 300 personas habrán venido, 300 casos, y solo 3 han sido sobre trastornos sexuales. No tengo un orgasmo, no tengo erecciones, eyaculo muy poco. Todo lo demás son información, educación, no sé más, pero es decir, sobre trastornos sexuales hay muy poco, pero seguro que hay, como toda la población en general o más, pero no se habla.
Es decir, tener un orgasmo o no, eso ya es súper secundario para una persona con discapacidad y deberíamos también plantearlo, ¿no? También deben tener derecho, ¿no?, a trabajarlo ahí. Entonces, nada, que hay mucho que hacer, pero por lo menos en la parte con hombres tampoco hay nada específico, ¿eh?, por ahora. Bueno, ¿qué queréis más preguntar o qué queréis que hablemos? María José. A ver, yo tengo muchas preguntas, pero creo que no es el sitio adecuado ahora en estos momentos. Lo que pasa es que para mí, por ejemplo, claro, yo es que personalizo mucho en mi hija. Claro, Claro, cuando hablamos tenemos que hablar más en lo que es el colectivo, ¿no? O sea, yo creo que hay que centrarse más, pero yo, por ejemplo, la mayoría de las personas de las que yo conozco, que mi hija va, o sea, su ocio, con sus monitores y tal, el problemón siempre es explicarle, esos son intimidades y son de casa, ¿vale? Íbamos a una charla donde nos explicaron que habría que explicarle o ayudarla a que entendiera lo que es la masturbación y que se masturbara. No nos hemos atrevido jamás, pero no por mi parte, sino por imaginarme al día siguiente cuando fuera el autobús para el cole, la que íbamos a tener, porque cuando tuvo la regla, ese tenido la regla y no sé, y Alba, eso son cosas privadas, son de casa. Ella no quiere tener la regla porque también dio una serie de casualidades. Ella tuvo la regla a los 18 años, muy tarde. Cuando la tuvo muy mal, se nos desmayaba del dolor que le producía y yo estaba asombrada porque yo no he tenido nunca dolor. Y ahí hubiera una serie de connotaciones que ella se niega a tener la regla. Entonces, cuando tiene la regla se mancha, entonces tú le explicas que es bueno la compresa, que eso le facilita el salir. Pero, entonces, una cosa yo siempre veo que es lo que os digo, es la teoría, y aunque nosotros sigamos intentándolo, y luego es la capacidad de cada persona a lo que va a llegar o también a veces las familias, los apoyos que tenemos, ¿no? Porque yo gracias a veces a las charlas que hacéis voy abriendo un poco más el abanico, pero es complicado, es muy complicado. Aun queriendo y aunque aceptando plenamente que ella tiene derecho a su vida sexual plena como mi otra hija, yo es que a la otra no he tenido que explicarle nunca cómo se masturbaba. Claro, para mí también es un hándicap, o sea, yo no vengo de una educación tan liberal para... O sea, que se juntan muchas cosas. Claro, muchas cosas. pero si la familia no tiene la capacidad porque no ha tenido esa educación o porque no se ve con las competencias, no pasa nada. Que si tenéis profesionales en las propias entidades que le pueden facilitar esos conocimientos y si no también, por ejemplo, en este caso, porque de la Comunidad Valenciana, puedes contar conmigo. Es decir, que se puede trabajar desde una perspectiva un poco más directa, ¿no? Pero que por lo menos estás abriendo el abanico. Fíjate, eres la única madre, ¿no?, que está aquí, o creo que había otra compañera más, ¿no? También sí hay. pero ¿qué pasa? Que a las familias les cuesta mucho. Yo lo entiendo, que esto pues da un poco de vergüenza, te cuesta, tienes otros muchos problemas por delante, ¿no? Ahora la pandemia como para preocuparte de la sexualidad de nuestros familiares, pero yo os diría que vida solo tenemos una y la sexualidad está ahí, que si no podemos hacer evidente que está ahí, ¿no? Y que tendremos que acompañar a la persona con nuestros apoyos y como podamos. Es decir, que siempre con la mejor voluntad y si no podemos hacer algo, no nos vemos capacitados, pues buscamos ayuda o asesoramiento, que hay muchas personas, ¿eh? Que decir, por ejemplo, aquí tenemos a Rosa. Rosa acompaña a muchas mujeres a ginecología y no solo a familias, sino es la propia entidad la que le va acompañando y le va haciendo ese proceso, ¿no? Y les va informando. Pues también, es decir, hay entidades que hacen ese acompañamiento. ¿Vale? Me alegro muchísimo porque yo pienso, cuando tú decías, tiene capacidad de elegir quién la va a acompañar. Si no hay nadie nada más que yo, o sea, es que ella puede tener la capacidad en abstracto, pero no hay nadie. O sea, luego las entidades funcionan a otro nivel. Nosotros, por ejemplo, hacemos actividades y son para esas actividades, pero no para un acompañamiento a la familia y a la persona con discapacidad. Claro, Esto es un cambio.
Claro, esto es lo que estabas diciendo, María José, del cambio, ¿no?, que está habiendo y que esperemos que haya hacia modelos más abiertos, ¿no?, de entidades, no solo de ocio, residencia, sino que sea mucho más abierto y se plantee, ¿no?, que hay muchas más necesidades. Claro está. Pero bueno, tu hija me has dicho que tienes otra hija, ¿no? Pues si es un poquito más mayor o ya es capaz, pues igual tu hija puede elegir si va contigo o con su hermana. Y ya es diferente, ¿no? Es que es complicado. Es que, a ver, por ejemplo, tú preparas una reunión con la pequeña, ¿no? Pero depende del día como lo tenga, ¿vale? Entonces, si se ponen, porque ella es una persona muy maleable, una niña que es feliz, que se entretiene, pero cuando ella se pone nerviosa, como cualquier persona de nosotros, ¿no?, hace valer sus derechos. Y hemos pasado situaciones, pues como la mayoría de las familias, ¿no?, complicadas, en una sala de espera, donde ella se va poniendo nerviosa. Mi hija, por ejemplo, imita muy bien a las personas que tiene enfrente. Entonces, si encuentra a alguien que tiene alguna diferencia, se crea una situación en la sala de espera horrible. Entonces, la mayor nos acompaña, pero voy yo y viene la mayor. Pero sola cuesta. Yo sí que os recomendaría que cuando vayáis a pedir citas siempre le insistáis de, mira, por favor, dame a primera hora de la mañana, ¿no? Que aunque sea 3 días después o un cierto tiempo después, porque así no tengáis tanto retraso, porque siempre hay retraso. En ginecología siempre va a haber retraso. Entonces, siempre que te puedan poner a primera hora, pues claro, tenéis ahí, sabéis que no vais a estar tanto en la sala de espera, pero es verdad que las salas de espera suelen ser horrorosas para muchas personas con discapacidad. Claro, como en urgencias, etcétera. La idea es que en algún momento haya un protocolo sanitario en el que se le atienda de una manera un poco específica, ¿no? O se le tenga en cuenta características. Y luego una parte para mí muy importante, por ejemplo, cuando es la parte de pediatría, ¿vale? Yo, por ejemplo, aquí yo soy de Carcagente, muy cerquita de Alcira. Entonces, cuando era la parte pediátrica, la sala de espera era diferente, habían libros, los profesionales tienen más tiempo, porque como son niños más pequeños, las consultas, entonces se adaptaba perfectamente a ella. Pero claro, cuando hace los 18 años pasa a adulto, ¿vale? Esto es una parte que también se tendría que pelear para que hubiera una zona intermedia entre pediatría, que no son ya niños y no deben de estar, pero tampoco son adultos con capacidad de entender y de ir al ritmo de los otros adultos. Habría que crear una zona un poco intermedia donde, pero claro, es que depende tanto del profesional, de la enfermera, no sé, son muchas cosas. No sé. Es verdad, son muchas cosas. ¿Qué más? ¿Qué pensáis los demás? ¿Lo veis con esas dificultades? Yo estoy un poco con ella, pero yo quería hacer una pregunta. Cuando tienes personas con discapacidad física y además intelectual, es decir, las dos cosas, aquí como que se forma ya claro, casi la imposibilidad. Con una persona con parálisis cerebral va a ser muchísimo más dificultoso. Claro, ahí habría que avisar siempre y además informar a los profesionales. Conectada a una charla, ¿qué te parece? Esto es horroroso. Ya voy así. A ver, eso, y ahí a Marta. Que os diría que ahí sería muy importante que informáramos a la persona de qué dificultades tiene, ¿no? Profesional, es decir, tiene rigidez motora, entonces necesitará que los movimientos sean mucho más suaves, que se utilice de esta manera, que no se pueda hacer esto, porque no los conocen y no van a saber cómo trabajar ni cómo adaptarse a eso. Muchas personas, muchos profesionales sanitarios desconocen totalmente, es quien sois de salud mental lo sabéis, que es como si fuéramos extraterrestres, ¿no? El ámbito de la discapacidad. Entonces ahí habría que planteárselo. Pero aún así, aunque haya una discapacidad física, sigue habiendo unos derechos que se tienen que tener en cuenta, ¿vale? Habrá que poner todos los apoyos necesarios para que esa persona pueda acceder, ¿no? Toda la accesibilidad tendrá que estar ahí, no solo la cognitiva, también la física, pero deberemos estar ahí. Entonces una opción es pues ir haciendo cada vez más presión, ¿no? Visibilizando estas necesidades, ¿no? Y estas realidades de estas mujeres también. ¿Te has encontrado, Iván, con algún caso que
A ver, yo no hago acompañamientos, pero por ejemplo en terapia sí que tengo a lo mejor usuarios, bueno, personas usuarias que tienen pues movimientos espásticos, pues dificultad a la hora de comprender por cómo pueden hablar, tienen algún tipo de como de retraso madurativo, pero no a lo mejor con una edad muy pequeño, ¿no? Pero quizás más avanzado y tal, pero entre la dificultad en el habla, los movimientos espásticos y tal, es como, me imagino, ¿no? El contexto de que sea una mujer a la cual haya que llevarla al ginecólogo, tenga, mientras la ponen en el potro, los movimientos espásticos, no pueda comunicarse bien, etc., ¿no? Y pues cómo se podría crear todo, y más si el ginecólogo y tal no está ni mucho menos sensibilizado y van un poco a jugar a ser Dios, ¿no? Que aquí, agárrala de aquí, tal cual. Claro. Porque, por ejemplo, no intelectual, pero físicamente sí que me han comentado casos de que, bueno, las han puesto en el potro de cualquier manera, no les han facilitado el cómo acceder o cómo llegar hasta la camilla, no le preguntaban nada, simplemente abrir las piernas sin fijarse realmente si podía abrirlas o no, ¿sabes? Entonces, claro, preguntarle, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes? Sabiendo que a lo mejor no tiene sensibilidad de cintura para abajo, todas estas cosas, ¿no? Que es como que no se han leído en el informe de la persona que está yendo a hacerse la citología, por ejemplo. Sí, sí, sí. Entonces, el papel de la persona que la acompaña es fundamental ahí, pero también el trabajo previo con la mujer para explicarle todo lo que debería explicarle el ginecólogo o la ginecóloga en ese momento, que no le va a explicar, y adelantarle. Es decir, que ahora habrá personas que no necesitan adelantamiento, que le adelantemos nada porque igual es más perjudicial, ¿no? Pero en otras muchas personas, pues igual incluso practicar, ¿no? Pues mire, te van a poner de esta manera, vamos a intentar practicar en tu cama, abre las piernas de esta manera, vamos a ver, ¿no? Y luego cuando vayamos al centro ginecológico, pues también, es decir, hacer mucha mención con el profesional que tengamos delante, de decirle, mira, estas son las características de la persona, necesitamos esto, y buscar, porque habrá personas que digamos, uff, aquí no, pero habrá muchas personas profesionales que veamos que tiene esa sensibilidad y que sí que nos puede ayudar y lo hace de manera muy correcta, ¿no? Y ahí es donde hay que ir y hablar entre nosotras, pues mira, conozco a esta persona que es fabulosa, fabulosa, o la otra no. Y entonces vamos buscando profesionales que puedan trabajar mejor, ¿no? Sí, porque yo, por ejemplo, ahora lo que me estáis diciendo de que ella tiene que hacer unas revisiones ginecológicas, correcto, o lo mejor intentar que fuera una vez al año. A mí la ginecóloga me dijo que nada, que tranquila, que si no tiene relaciones sexuales, que no hace falta volver. No le miró ni la parte de abajo, o sea, le hicieron una ecografía, porque como ya tenía dolores de regla, buscaban si había algún tumor por ovarios o algo. Pero yo le dije, ay, pues ya que estamos, la puede mirar. No, es que, no, que va, no, ella si no ha tenido relaciones, no. No me dijo, yo digo, bueno, ¿cuándo tengo que volver? No, si tiene relaciones, si no, no. Me estás dejando que digas una vez al año. Luego pienso, lógico, nosotros también vamos una vez al año, ¿no? Pero no. Es aún los mitos que tienen sobre la discapacidad. Es decir, que no van a tener relaciones sexuales, que son heterosexuales, que solo existe la penetración, que en este ámbito no hay VIH, no hay otro tipo de infecciones que también se pueden. Es decir, que puedes tener relaciones, por ejemplo, sexo oral y no tener penetración. Es decir, que hay mucho abanico que no se tiene en cuenta cuando tienes esa filosofía de si no hay penetración, ¿no? Entonces, ahí hay que intentar romper un poco el juego y decir, pero ¿qué relaciones sexuales me está hablando? Sexo oral, sexo tal, sexo no sé cuántos, pero me está hablando que tenga con un chico, ¿y si tiene con una chica? ¿Y si no me lo dice? Porque puede ser que haya una persona que no te diga, oye, tengo relaciones sexuales, pero sí que las está teniendo. Claro, tú no vas a estar ahí mirándole la... O detectar un abuso. ¿El qué, Iván? Detectar un abuso también. Claro, detectar un abuso, ¿no? Que decir, si no vamos, no vamos a poder. Que decir, también que le vean el pecho, ¿no? Que le enseñen. Que decir, que hay ciertas cosas que deberían estar ahí. Lo que pasa es que es muy habitual que te digan eso. Como no tienes relaciones sexuales con penetración, no hace falta. Y es un poco lo que hay que romper, ¿no? Cuanto más llamemos, al final estamos aquí. Y que hay muchas mujeres que lo necesitan. Sí, Paula, mi experiencia también es esa, que yo llevo muchos años en el tema y que sí que vamos ahí al Centro de Salud Sexual y Reproductiva, pero cuando yo pregunto las mujeres que no llevan un método, porque las que llevan un método todo está controlado, hay revisiones, hay citologías, hay ecografías vaginales, abdominales, pero cuando
no llevan método, siempre me dicen que ellas pueden asistir a las matronas, igual que las mujeres sin discapacidad, pero solo cuando tienen algún problema. O sea, que no hay un protocolo, que es un poco lo que hemos hablado en las reuniones, ¿no? No hay un protocolo hecho, que eso es lo que tendremos que cambiar, Claro. porque no está. Es decir, ahora que sí vas a abrir el campo a las sanitarias, ¿no? Y pues a ver cómo hacemos eso, porque en mi caso, que es un equipo que está súper volcado, ¿no? Con nosotras, con nuestra entidad, que allí no tenemos problema, que nos sentimos muy bien tratadas, ¿no? Pero la otra parte no está. Entonces eso es lo que tenemos que reivindicar. Claro. Sí. Pues nada, la labor de todo el mundo está aquí. Sí. Poder reivindicarlo y hacer presión y que sea algo que se tenga en cuenta. Es decir, la salud sexual no solo es cuando uno tiene una relación sexual, es mucho más, ¿no? Y habría que enseñarlo, lo dice la OMS, ¿no? Pues claro. Sí, en lo del servicio de sexología yo sé que lo utilizo también. Y sí que en eso no tengo tampoco problema. Cuando hay algún caso, aunque yo considere, porque aparte de que también estoy contigo, también utilizo el servicio público para todo el mundo y nos hemos sentido bien atendidos también en ese sentido. Claro. O sea que a ese nivel también es también utilizar el servicio para decir estamos aquí, ¿no? Bueno, ¿queréis comentar alguna cosa más? ¿O terminamos por hoy la reunión? Yo sí que comentaros que mañana tendremos creo que era a las 11, de 11:30 a 12:30, una charla con nuestra abogada sobre la sexualidad de las personas con discapacidad intelectual y nos asesorará a nivel legal, ¿vale? A nivel jurídico de cómo está la situación con los cambios que ha habido y cualquier pregunta que tengamos en torno a la parte jurídica, pues nos lo realizará. Y se volverá a repetir esa charla el día 9. Entonces, en nuestra página web o mejor en Facebook y en las redes sociales. Y si alguien quiere información, yo le mando el enlace para poder participar en esta charla. ¿De acuerdo? Que también vamos a tener alguna con persona con discapacidad y alguna más que haremos de familiar, pero ya no tanto con la salud, sino con la sexualidad en general. ¿De acuerdo? La del día 9 es la misma que la de mañana, ¿no? Podéis elegir una por la mañana y una por la tarde para intentar facilitar un poco el que se pueda conectar. Porque entendemos que a veces que si lo hacemos por la mañana es difícil para ciertas familias, pero al revés también hay gente que no puede por la tarde conectarse. ¿Vale? Entonces, si tenéis cualquier duda, pues os podéis conectar o bien mañana a las 11:30 o bien el 9 a las 5:30 y se resuelven las dudas que haya. Nuestra abogada. ¿De acuerdo? Lo dicho, os podéis descargar los materiales en nuestra página web y cualquier persona, si queréis los pictogramas que he puesto ahora como de ficha, si queréis alguna imagen de algo que hemos visto, de la menstruación que se va moviendo, cualquier material que necesitéis, escribidme, ¿de acuerdo? Y os lo envío fácilmente. Ya tenéis mi correo que es paula@plenainclusioncv.org. ¿Vale? Paula, pues yo te lo pido ya. Yo si nos lo mandas, genial. Porque yo con la Comisión de Salud también lo compartiré. Vale, Marta, tú lo compartes con los demás, ¿verdad? Sí, no te preocupes, yo los mando luego a todos. Yo lo mando si queréis. Sí. Os lo mando y cualquier otra cosa que necesitéis, pues aquí estamos, ¿de acuerdo? Mándanos la información de las charlas legales. Vale. Porque así a lo mejor alguna familia de mi centro quiere conectarse. Muy bien, perfecto. Bueno, pues así. Genial, Paula, de verdad. Gracias, Una gozada, vente unos días para acá y así que somos muchos, como verás. No, muy bien, de verdad, muchísimas gracias. Nada, pues si queréis, si estáis de acuerdo, os mando información también de las otras charlas que vamos haciendo. Sí, fenomenal. Yo difundo siempre para familias y personas, o sea, que genial. Claro, y tenemos información para profesionales, es decir, que sobre todo este trimestre es el que más. Lo que pasa es que en nuestro caso, claro, nosotros salud mental y algunas cosas pues sí que son muy específicas de intelectual. Entonces, a lo mejor las que son más amplias sí que podemos pasar a las familias para que ellos sí puedan participar. Muy bien, perfecto. Bueno, pues nada. ¿Qué pasáis? Muchas gracias a todos. Igual, muchísimas gracias. Chicas. Hasta luego. Adeu. Gracias. Adeu. Adeu, Ángela, que te he visto por ahí. Sí, a todos.